Vamos el tema de Juan Guaidó en Venezuela. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos le dijo a CNN que sí siguen reconociendo el gobierno interino y reconociendo a los venezolanos que quieren un regreso pacífico a la democracia. Cito lo siguiente del comunicado. Depende del gobierno interino decidir si quieren continuar en un estado reconocible. Hasta el momento no habíamos tenido reacción de Juan Guaidó a la declaración de las dos fuentes de la oposición venezolana que dice que no será reconocido como presidente interino a partir de enero del 2023. Juan Guaidó ya está con nosotros vía Skype para conocer su reacción. Gracias por acompañarnos, señor Guaidó. Y comienzo con la pregunta, ¿es verdad o es mentira lo que dijeron estos dos funcionarios de la oposición a CNN? ¿Y qué significa también este anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos, del alto funcionario? Muchas gracias, Alejandra. Saludos a todos los que sintonizan. Mira, el gobierno interino es una realidad constitucional, una necesidad producto del vacío de poder en 2018 y un mandato muy claro, lograr una elección libre y justa en Venezuela. Los Estados Unidos acaban de ratificar nuevamente, producto de la opinión de dos dirigentes de la oposición venezolana, su reconocimiento al gobierno interino y a nuestra constitución en definitiva. Nuestro mandato es claro, hasta una elección libre y justa. Y ese es el término de nuestro mandato. Entonces, la opinión de dos dirigentes, bueno, es la opinión de dos dirigentes. Para nosotros lo importante es trabajar por los venezolanos y tener la oportunidad, entonces, de poder aclarar esto, y lo agradezco, y además decirle al pueblo de Venezuela que la Asamblea electa en el 2015 y el presidente encargado van a lograr esa elección libre y justa. Ok, dos funcionarios de la oposición que dicen que esto se ha estado hablando por un tiempo y lo daban o lo mencionan que sería a partir de enero del 2023. ¿Qué significa en estos comentarios? ¿Una ruptura por parte de la oposición? Porque cuando dicen esto no es una muestra de unidad o apoyo de la coalición. Mira, recordemos desde el mismo 2019, cuando los denominados alacranes, que fueron funcionarios básicamente sobornados por Alex Saab, hoy preso en los Estados Unidos, hablaban en ese momento de una supuesta rebelión de las regiones. Y hago referencia a este 2019 porque, de nuevo, estamos enfrentando la potencial ataque de la dictadura que ha utilizado este tipo de mecanismos para pretender dividir la oposición. En la oposición venezolana hoy hay no solamente una expectativa de unidad muy clara, la convocatoria de unas primarias para consolidar la unidad en Venezuela, para enfrentar esa elección libre que nos deben, esa elección presidencial desde el 2018. Así que, de nuevo, la opinión de los dirigentes debe ser valorada, debe ser, por supuesto, discutida en el seno de la plataforma unitaria, hoy el organismo que reúne a los partidos de la oposición democrática en Venezuela, pero de nuevo, una responsabilidad. Hablábamos sobre la coalición, pero ahora quiero preguntarte sobre la postura de Estados Unidos y los cambios que hemos visto también de Estados Unidos con las relaciones del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Existe un acuerdo o presión por parte del gobierno de los Estados Unidos para acceder a los derechos de la exploración petrolera? Mira, hoy hay una crisis energética global, producto de la invasión de Putin a Ucrania. Hoy hay una crisis económica también que deriva de esta crisis, debo decir además, salvaje, en lo cual los venezolanos estamos no solamente en contra de esa invasión, por lo cual el tema petrolero es un tema global en este. Última pregunta que le estaba haciendo a Juan Guaidó tenía que ver con Estados Unidos. Juan, ya retomamos la conexión contigo en vivo. Está tomando Estados Unidos medidas para acceder al petróleo de Venezuela. La pregunta es la siguiente, ¿es esto un restablecimiento, llamémoslo, de facto de las relaciones con Maduro? Mira, los Estados Unidos han dicho varias veces, el tema petróleo en Venezuela depende de una negociación en México, es decir, del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Como te lo decía hace unos minutos, Alejandro, y los que nos escuchan, Venezuela es un país con petróleo, antes petrolero. Lamentablemente destruyeron precisamente la dictadura de la industria petrolera en un momento de crisis energética global, producto de la invasión de Rusia o de Putin a Ucrania. También somos conscientes los venezolanos de este rol y deberíamos ser un país confiable en producción de energía, en ser proveedores confiables. Lamentablemente no lo somos por una dictadura que usurpa el poder, así que nuestro rol es el mismo, restablecer la democracia y ser nuevamente un socio confiable para el mundo en esta materia. Por eso se ha condicionado cualquier licencia petrolera, cualquier levantamiento de sanción progresivamente al restablecimiento de la democracia, que tiene un aterrizaje concreto en el corto plazo, que es la negociación en México, que detuvo la dictadura hace un año por precisamente
que habían detenido, por cierto, a Alex Saab, que hacía referencia antes. Así que, de nuevo, el gobierno interino, la Asamblea Nacional tienen vigencia hasta una elección libre y justa. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional, no una decisión de uno o dos dirigentes, y mucho menos un capricho de alguien. Todo lo contrario, es un deber constitucional para nosotros y que tiene una visual sin duda en el tema hoy petrolero mundial. Si la dictadura de Maduro quiere levantamiento progresivo, y siempre utilizo esta palabra por el condicional que implica de sanciones, debe avanzar con lo que es la negociación en México para poder nosotros tener oportunidades de solución. Si estos rumores no son ciertos, entonces, ¿cuál es el futuro del gobierno interino? Y además hay un punto importante que me gustaría destacar del comunicado del alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Ellos dicen que depende del gobierno interino decidir si quieren continuar en un estado reconocible, pero la realidad es que esto no depende 100% del gobierno interino, porque depende de las instituciones y también de los países que lo apoyen. Exactamente, esto ha sido un proceso muy complejo de enfrentar una dictadura en terreno, con los riesgos que implica, con la persecución, con la cárcel, con la censura y autocensura. Por eso es tan importante esta entrevista y le agradezco, porque a lo interno de Venezuela, bueno, precisamente CNN no puede salir en Venezuela producto de esa censura. Así que son estos espacios los que tenemos para hablarle a la gente. Entonces, ¿de qué depende esto? Mira, del reconocimiento internacional, sí, de nuestra constitución en primera instancia, y el gobierno interino, diferente del presidente encargado, tiene que ver con la ley de estatuto de la transición, que ahí es donde tiene votación el Parlamento Nacional, que rige básicamente este periodo especialísimo de Venezuela. Estamos en una dictadura, pero también tenemos un gobierno interino, producto de nuestra constitución y el 233. En conclusión, o en resumen, mejor dicho, para tratar de explicarlo mejor a los que nos ven, tenemos Asamblea Nacional y Presidencia encargada hasta una elección libre que nos deben desde 2018 y que estamos exigiendo. Maduro, por cierto, recientemente hablaba de 2024 o antes. Se puso fecha de vencimiento, por lo cual también Venezuela de esperanza. Se comenzó en el año 2019, se estimaba que iba a ser un año. Han pasado 4. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Qué ha pasado en estos últimos 4 años? Porque no ha ocurrido el llamado cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y obviamente que la extensión de este gobierno ha hecho que este gobierno interino y sobre todo la imagen del liderazgo de Juan Guaidó como gobierno o como presidente encargado por al menos 50 países se debilite ante los ojos del mundo. ¿Qué ocurre? Mira, básicamente, y lo decía recientemente la ONU, por ejemplo, Maduro es el responsable de la violación de derechos humanos, la Corte Penal Internacional, el ataque sistemático y la desintegración o búsqueda de desintegración o eliminación, incluso física, de la alternativa democrática en Venezuela. Este es uno de los elementos que ha sido más complejo a nosotros enfrentar. Maduro decidió usurpar el poder a sangre y fuego. El reciente informe de la ONU, que señala directamente a Maduro y a su cadena de mando como criminales de lesa humanidad, es un reflejo de la censura y la autocensura. Pero no solamente eso, también el lograr esta elección libre como mecanismo de solución a este conflicto, a sabiendas de que estamos en una dictadura que secuestra, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que rige las elecciones en Venezuela, pero sabemos que es una oportunidad para darle no solamente conclusión a este proceso, sino inicio a una etapa de reconstrucción de Venezuela. Lo decíamos recientemente en lo que fue nuestra rendición de cuentas al país, un balance de la nación. Mira, entendemos que enfrentamos a una dictadura y debemos entonces transformar esa elección libre que el mismo dictador puso en el horizonte temporal, entonces en el cese de la usurpación. Movilizar a la mayoría de los venezolanos para elegir un candidato unitario. Por eso te decía que la unidad hoy está no solamente en vías de consolidación, sino va a ser con la gente. Convocamos una primaria como vía de unificación de todo el país con los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Así que este es el mandato que tenemos. Ciertamente hay un desgaste producto de este enfrentamiento con una dictadura, de esta tortura, represión, censura y autocensura. Lo entendemos bien, incluso frustración por no haber logrado hoy el objetivo de salir de la dictadura y que se ha agravado la crisis. La vemos en la frontera con los Estados Unidos, lo vemos en la selva del Darién, de manera muy dolorosa para todos los venezolanos, por lo cual no solamente el mandato continúa vigente, una tarea pendiente, pero también de alguna manera en deuda con los venezolanos, Señor Guaidó, de lograr este objetivo que todos queremos. se nos está acabando el tiempo, pero quiero terminar con la declaración de un funcionario de su gobierno encargado que le dijo a CNN mientras esperábamos la respuesta
después del anuncio de los dos funcionarios de la oposición. Ellos dijeron que precisamente estaban cambiando en estos momentos las funciones o haciendo algún tipo de actualización ante el gobierno interino. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quisieron decir con esto? ¿Qué puede cambiar del gobierno interino? Mira, nosotros hemos Que se creado va a discutir. un andamiaje, exacto, nosotros hemos creado un andamiaje que incluye, por ejemplo, embajadores ante la OEA, en el caso de Gustavo Tarre, embajadores ante los Estados Unidos, embajadores en las capitales del mundo que nos reconocen, la defensa de los activos de la nación, en el caso del CID, Global en Londres, entre otras cosas. Todo eso ha llevado a un andamiaje, eso es lo que denominamos gobierno interino. O sea, toda esta estructura que creamos estando en dictadura para proteger a los venezolanos y evitar que, por ejemplo, la dictadura se robe el dinero de los venezolanos. Eso es lo que estamos en discusión, cómo hacerlo más eficiente, cómo se actualiza y cómo logramos proteger de mejor manera los activos. Nadie en Venezuela, y esto debo ser categórico con esto, Alejandro y los que nos escuchan, está pensando en reconocer de ninguna manera a Maduro. Nadie que hace oposición en Venezuela ha resistido torturas, riesgos de vida y, por supuesto, de libertad, está pensando en reconocer de ninguna manera a una dictadura. Vamos a defender a los venezolanos, vamos a proteger lo que significa la Asamblea del 2015 y la presidencia encargada como mecanismo de resistencia, pero también de búsqueda de solución. Y actualizar el gobierno interino significa entonces precisamente ajustarlo a lo que necesitamos hoy, lograr esa elección presidencial libre y justa, proteger a los activos lejos de la dictadura y de ninguna manera darle reconocimiento a Maduro, el dictador. ¿Y Juan Guaidó como candidato oficial a las elecciones presidenciales? Mira, no es momento de aspiraciones personales, es momento de unificar a la oposición. Y en todo caso, eso lo va a definir y decidir los venezolanos en una primaria, que esperamos ser el primer semestre del año que viene, para estar atentos y evitar precisamente que la dictadura quiera adelantar la elección presidencial y poder estar preparados y listos. Y un mensaje también, mira, estamos listos, somos mayoría. En esa elección presidencial, la unidad versus el dictador versus Maduro, gana la unidad. Es momento de movilizarnos, recuperar esa esperanza que está ahí, esa mayoría que somos, y eso se va a materializar en esa unidad que representa la primaria y en esa solución, cambio, reunificar a la familia, abrir Venezuela de nuevo, que significa la fecha de elección presidencial. Ahí escuchaban las declaraciones y la respuesta de Juan Guaidó ante la declaración de dos funcionarios de la oposición venezolana a CNN que aseguraban que el gobierno interino terminaría en enero del 2023. Gracias por acompañarnos en el programa y sobre todo darnos una actualización y respuesta ante la declaración del gobierno de Estados Unidos que sigue reconociendo por ahora el gobierno interino y sobre todo la respuesta a estos dos funcionarios de la oposición. Juan Guaidó con nosotros en vivo desde Venezuela. Gracias. Ya regresamos con más.